Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, vamos a ver si damos la nota esta tarde porque tengo aquí a una de las profesoras yo digo que Academia de la Escuela de Música, de Academia Totana de la Música. Para mí que esto ya se ha quedado un poco obsoleto, habría que ir ampliando el nombre, habría que ir cambiándole la nota, ¿no?, musical, y decir que es casi ya todo un conservatorio. Bendita María Corbalán, muy buenas tardes. Buenas tardes. Estoy acostumbrado a decirle a tu padre bendito, yo me dije bendito. No, es un bendito. Es un bendito. Es un Sí, bendito. sí. ¿Sigue pescando? No, ya no. ¿Se ha dejado la pesca? Sí, tiene otras aficiones. Está conmigo, hace excursiones conmigo. ¿Sí? Sí. Luego lo veo yo allí en la Facultad de Enología, de vez en cuando. ¿Hace alguna excursión culinaria? Sí, solemos ir con nosotros. Sí, sí. Oye, que gracias por estar aquí. A ti por recibirme. No, yo hablé con directora de la música. Presidenta de la agrupación. Yo sabía que era la jefa. Sí. Y me dijo, pues mira, te voy a mandar una... Digo, hombre, para que me mande un profesor, mándame una profesora que por lo menos más simpática que el profesor. Oye, mala nota, ¿no? Sí. Para este curso. Bueno, para este curso ya desde marzo, desde el primer confinamiento, tanto en el confinamiento de marzo como en la recesión de la fase 1 en verano, como ahora que tenemos la noticia reciente, ha sido un jarro de agua fría tremendo porque teníamos planteado ciertas cosas y ahora yo creo que se valora mucho más la capacidad de cambio y adaptación a las circunstancias y en función de la necesidad que venga, pues habrá que actuar en consecuencia. Pero, como dice una canción de Joan Baez, no nos moverán. No. Con más ganas, con más ímpetu de llevar a cabo este curso. Sí, por supuesto. Siempre y cuando guardando las cosas saludables, ¿no? Las normas. No, la distancia. A ver, ahora mismo la prioridad que tiene la escuela de música, antes se daba educación musical, se priorizaba la educación antes que la música. Por suerte o por desgracia, pues ahora se prioriza la seguridad y la salud de todos nuestros alumnos, por supuesto. Pero sin olvidar la música. No, eso nunca, eso nunca. De hecho, en el confinamiento se intentó que la cultura nos salvara un poco el encierro, la gente ponía obras de teatro gratuitamente, muchas editoriales pusieron libros y se demostró que la cultura nos salvaba mentalmente y ahora pues no queremos que se descuide lo que aprendimos. Oye, te quiero preguntar una cosa. He leído por ahí, hoy creo que ha sido, que el plazo de matriculación para la Escuela de Música de Totana ha finalizado ya. Pero ha finalizado ahí, pero no. ¿O se puede inscribir algo más? A ver, nunca hemos rechazado a ningún alumno, viniese en el momento que viniese. Yo he tenido alumnos que me han venido en noviembre, oye, que al niño le ha dado ahora por el saxofón, ¿puede inscribirse al saxofón? Por supuesto que puede inscribirse al saxofón. De hecho, el 80% de matriculaciones a lo mejor se hacen en este plazo, pero el resto de gente, pues, porque el niño le ha dado... Semana Santa de los tambores, dice que quiere tocar el tambor, no lo vamos a rechazar, por supuesto. Lo que pasa es que se intenta que las matriculaciones sean en el periodo creo que empezó el 7, se terminó el viernes 25, por la sencilla razón de que del 25 hasta el jueves, que es cuando se empezarán las clases, el tiempo que tienen los profesores pues para decir, pues tengo esta lista de alumnos, tengo que llamar a los padres para darle horario, un poco unos días de organización y de planificación docente, más que otra cosa. María, la música, los instrumentos, la afición sobre todo por los críos, ¿no? Que ahora hablaremos de ello también. Esto va por época, esto va por etapas, no sé, un año pues el chaval, como tú decías antes, que viene la Semana Santa, pues el tambor, Claro. que viene la trompeta, que viene las fiestas de Santa Eulalia, pues otro instrumento. Esto va por barrio, la música va por barrio, No. por afición. ¿Hay un tipo de instrumento donde se pide más?
No, yo creo que, bueno, la mayoría de matriculaciones que suele haber es en piano y en percusión, pero yo creo que por el dinamismo del instrumento. La influencia de cada crío es según su entorno. O sea, si papi dice, oye, hijo mío, ¿quieres apuntarte a música? Mejor el crío, pues si algún compañero de su clase va a música, pues dice, ay, pues si fulanico va, yo también voy. Un poco de influencia también del entorno. Yo por lo menos pretendo que cuando un crío va a mi clase, yo es que doy clase de iniciación y normalmente es el padre el que dice al crío, te voy a llevar a música, pero la intención es que después de un par de años sea el crío que le diga al padre, papá, quiero estudiar música. Sí. ¿Cuándo se comienza a notar el cambio, sobre todo en eso, ¿no? Tú que eres la profesora de valvularios, como yo decía en mis tiempos, ¿no? Sí, parecido. Cuando los críos aprenden a decir A, E, I, O, U, las 5 vocales, ¿no? A cuando ya van más avanzados. ¿Cuándo se comienza a notar eso, ese cambio? Hombre, es difícil, porque por ejemplo, en segundo de iniciación, lo que en un conservatorio se asemeja con música y movimiento, los críos están empezando a leer y a escribir. Entonces es cuando... A leer y a escribir. Claro, con 5 años, segundo de iniciación, están enseñándose las letras. Entonces hay instrumentos que tienen su método, por ejemplo el método Suzuki de piano y violín, pues que sí propicia que cuanto más pequeño el crío mejor. Pero en nuestro caso, en segundo de lenguaje, es cuando los profesores van a la clase de lenguaje y dicen, pues mira, esto es un saxofón, esto es un trombón, suena así, y digamos que lo presentan un poco, porque digamos que segundo lenguaje, que tienen los críos como 7, 8 años que están haciendo la comunión, es la edad, digamos, propicia para que un crío empiece a tocar un instrumento. No sé, lo más curioso que te haya dicho un crío cuando ha ido y tú le has preguntado, oye, ¿y por qué el saxofón? ¿Por qué el saxofón? ¿En mi caso? No, un crío, lo más, algo que te haya dicho, que te haya llamado la atención a ti, que tú lo has visto a llegar y dices, hombre, mira, le voy a preguntar, oye, ¿y por qué vienes tú a saxofón y no vas a clarinete, por ejemplo? Las respuestas del crío. Nunca No sé, se me ocurrió preguntarlo. Del doblamiento del pito y tener trompa de elefante, por ejemplo. No, normalmente lo que siempre dicen, de hecho en mis críos de iniciación, la seño toca el saxofón como Lisa Simpson. O sea, como Lisa Simpson, el argumento estrella. Pero nunca se me ocurrió, yo creo que porque ni los críos mismos saben por qué. Le da el saxofón, pues le resulta atractivo, le gusta cómo suena, pues quiere tocar el saxofón, pues ya está. Pues mi función es enseñarle el saxofón, no... ¿Es difícil tocar el saxofón? No. ¿No? No es difícil. No. ¿Cuál es el instrumento de viento más difícil o qué instrumento musical es más difícil y vosotros desde la Escuela de Música de Totana lo hacéis sencillo? Hombre, no es que sea sencillo, todo lleva su trabajo, pero quizá el piano o la percusión con material necesite más coordinación, pero todo instrumento de viento necesita pues controlar la higiene postural, la emisión, la digitación. Quizá no hay instrumento sencillo, hay que estar pendiente de un montón de cosas para que eso suene en condiciones. Yo soy los profesores y las profesoras de la Escuela de Música de Totana, sois tan exigentes como como los maestros de escuela que piden que sí, que los maestros de escuela dicen, no, un tope de alumnos por clase. ¿Vosotros cuál es el tope de alumnos por clase para que suene bien? La cantidad, no, en función de lo que quiera hacer el crío. Si a mí un niño me viene y me dice, María, que quiero entrar al conservatorio. Profesora, eso que llegue y diga, María, que quiero entrar al conservatorio. No, algunos críos me dicen señor y yo lo agradezco un montón porque para mí que me digan señor es súper importante. Tampoco es que te hagan ya muy mayor, María. No, pero en función de lo que quiera el crío, sí. La necesidad que a mí me transmita. Si un crío dice, quiero entrar al conservatorio, yo evidentemente le voy a exigir mucho más que si a lo mejor quiere entrar a la banda de formación o quiere hacer algo menos profesional, en función de la exigencia. Y también es verdad que cada crío tiene su ritmo de aprendizaje. Yo a un crío no le voy a exigir de tal forma que me venga agobiado, María, que no he estudiado, que no sé qué, que no me sale esto. Te sale, vamos a practicarlo, vamos a estudiarlo poco a poco. Entonces soy yo la que tiene que adaptarse a la necesidad y el ritmo de cada crío. Oye, María, ¿y cómo es la música en Totana? ¿Hay afición en la música? ¿Hay gente
capacitar, si no es para vivir profesionalmente de la música en un futuro, sí para tener buenos músicos. Que no den la nota discordante como la damos Juan Corbalán y yo. No, no es capacidad, es más constancia y trabajo. Si una persona se plantea un objetivo de tocar un instrumento, pues tiene que trabajar y estudiar el instrumento. En Totana, pues sí, yo creo que sí hay cultura musical, porque tenemos la suerte de que tenemos, este año no lo sé, porque no me han dado datos, pero el año pasado creo que fueron más de 200 matriculaciones. Claro, entre colectivas e instrumentos. Eso significa que no solo el crío es que está en la escuela, sino que los padres lo apoyan, los padres dicen, oye, que hace falta comprarle no sé qué para no sé qué audición. Entonces, hay un crecimiento exponencial, que a lo mejor hay 600 personas implicadas tanto en, bueno, teniendo en cuenta la escuela, los padres, la agrupación. La agrupación estamos ahora mismo en unos 60-70 músicos si tuviésemos la banda al completo. Entonces yo con esas cifras podría decir con seguridad que en Totana hay cultura musical. Oye, ¿de dónde sacáis el espacio para impartir las clases? Casi 20 profesores. Yo recuerdo cuando apenas estaba mi primo Ceferino ahí, el pobre tico dándole, y ya después fue adquiriendo más. 20 profesores he leído. Estos son pocos, muchos, los justos. Y hombre, el espacio, esto no es como los chicles, ¿no? Que se agrandan las instalaciones. No, yo creo que, bueno, Ceferino en su momento lo hizo fenomenal, y yo creo que todas las personas que tocamos un instrumento y sabemos algo de música le tenemos que estar enormemente agradecidos por habernos enseñado. O sea, pero banda igual a Ceferino. Sí, por supuesto. Ceferino en su momento hizo un trabajo inmenso y que salió a flote la escuela, la banda y todo lo que se proponía. ¿20 profesores es mucho? Pues yo creo que no, porque ahora mismo la escuela tiene un montón de especializaciones. De hecho, nada más que percusión hay 2 profesores, de piano hay 3. Entonces, el edificio que teníamos, sí que es verdad que hemos pedido al ayuntamiento, el ayuntamiento nos ha cedido 2 aulas de arriba para hacer un desdoble de lenguaje por las medidas de seguridad y una de instrumentos. Y bueno, haciendo un poco, sí que es verdad que ha sido necesario hacer un poco un encaje de bolillos con los horarios para que todo el mundo pudiese dar clase en un espacio concreto, una clase de guitarra de lunes de 4 a 6, lo que sea. Y entonces se ha hecho un poco de Tetris con el horario para que se pueda dar todo. ¿Cuál es el secreto de la Escuela de Música, de la agrupación musical de Totana, para eso, para hacer la afición a la música? Y otra más, ¿a qué edad hay que ir a aprender música? Pues yo ya con 64 años, ya como no toque por números, ya no. por solfa. A ver, no se puede decir hasta esta edad no se puede aprender música. Música se puede aprender... ¿A qué edad aconsejas tú que vayan a aprender? Hombre... ¿Antes de qué hablar? No, antes de hablar no. Este año creo que no, pero por ejemplo, hasta el año pasado se daba una asignatura, una atención temprana, digamos, que se llamaba la Caracola de Tomasino, que ahí había bebés de 0 a 3 años. Luego ya a partir de 4 años se da iniciación. O sea, para aprender música, quizá cuanto antes mejor, pero no soy yo quien para decir que a esta edad no se puede aprender. Se puede aprender a cualquier edad. Si hay ilusión, si hay entusiasmo y si hay ganas de aprender, no cerraría la puerta a nadie. Y los profesores estáis ahí para que no falte esa ilusión, esa ganas de aprender y esa afición por la música. Claro, los primeros que tenemos ilusión de enseñar somos nosotros, por supuesto. Oye, ¿qué es lo más difícil? ¿Aprender las notas musicales o aprender la lectura, la iniciación a leer y a escribir, todo esto? No, iniciación musical, que creo que lo he comentado antes, es lo que en un conservatorio es música y movimiento. Música y movimiento. No se enseña, bueno, sí que es verdad que se enseña a leer notas, cosas muy básicas, porque ya te he comentado que en segundo de música y movimiento los críos están empezando a leer. Entonces se prioriza mucho más quizás la psicomotricidad gruesa, la coordinación, la entonación, mucho más que la lectura propia de una partitura. Luego a lo mejor cuando llega el lenguaje, que se empieza a complementar con el instrumento, un instrumento
puede coger el crío mucho más ritmo si tiene una buena base de lectura musical de partitura. Pero eso no significa que un crío que quiera dar un instrumento, que no vaya al lenguaje, le vamos a decir que no. Quizá vaya un poco más lento en su proceso de aprendizaje de ese instrumento, pero vamos, que no tiene ningún problema. ¿Se está consiguiendo poco a poco o falta un poquito más para conseguir los objetivos que os proponéis los profesores de música cada año al inicio de curso? No, a ver, lo que pasa en la escuela, como no dependemos de la consejería, tenemos un poco de, por suerte o por desgracia, de autogestión, no tenemos programación cerrada. Es quizás en función de las necesidades de cada crío. Por lo mejor en tercero iniciación, cuando se debería en teoría de saber la escala y ciertos conocimientos básicos de música, los críos te vienen nuevos y no saben nada, pues a lo mejor tienes que adaptar la metodología didáctica o adaptar los contenidos. Sí que es verdad que cuando termina el lenguaje se ha hecho este año una oficializada, una asignatura nueva, que después de cuarto de lenguaje, un preparatorio a conservatorio, que es donde tienes que tener ciertos contenidos para hacer la prueba de acceso y eso tiene que cumplirse a rajatabla sí o sí. Pero en la medida de lo posible intentamos dar ciertos contenidos, pero se flexibilizan conforme a las necesidades de cada grupo, de cada crío. María, vamos a hacer un descanso en el ensayo, ¿no? Beber un poco de agua y así sonamos mejor, sí, ¿no? Suena mejor sí, el saxo y todo esto. Venga, no se me baña, que vuelvo ya. Estamos aquí de nuevo con todos ustedes. María, ¿cómo es ese reciclaje de los críos, no? Que o tenéis que estar constantemente, por lo que tú me hablabas de que llegan chavales a inscribirse a la escuela de música, unos llegan en septiembre, otros en octubre, otros en noviembre, ese reciclaje, ese ponerlo al día, ¿cómo es? No solo quizá ponerlo al día cuando se inicia en una clase colectiva. En una clase colectiva, como puede ser el lenguaje, pues los compañeros han estado aprendiendo, pues si un crío se inicia en enero, el resto de compañeros han estado aprendiendo desde octubre. En cambio, si es un instrumento y el crío viene de cero, el profesor se adapta y empieza desde cero a enseñarle lo que el crío necesita. Oye, yo he visto por ahí, porque desde luego la agrupación musical este año es un año negro, ¿no? Vaya a tener que tocar no sé qué, que empieza el Santo Sepulcro de la Orquesta de la Dolorosa, porque vamos, cuando nos den rienda suelta habrá que tocar gente desde el Aleluya, ¿no? Sí, es un poco, el hombre propone, Dios dispone, ¿no? Porque sí, este año teníamos una programación grandísima por el 40 aniversario de la agrupación. Muy ambiciosa. Claro, se intentaba hacer cosas nuevas. Por ejemplo, el año pasado tuvimos la Roca Banda, que fue un exitazo rotundo. Este año para el aniversario pues teníamos previsto que viniese la banda de Mieres, de Asturias, a visitarnos, la banda de Sax, de Valencia. Evidentemente eso no se ha podido. En Mieres hay un totanero, ¿no? Precisamente por eso. Un saxofonista, ¿no? Hombre, por supuesto. No, yo estoy enterada de algo. Me dice mi prima que vive allí en Mieres y dice, aquí hay un paisano nuestro, nene. Bueno, ella es asturiana. De mucha calidad. Tenía intención de venir con su banda al festival de todos los años y no se ha podido. Teníamos intención de hacer un concierto de Disney. De hecho, lo teníamos previsto para 3 días antes de la recesión de la fase 1 en verano, no se pudo hacer. Teníamos previsto una cena con fotos y con gente que había estado en la agrupación ahora en noviembre. Evidentemente eso tampoco se va a poder hacer, pero se hará. Se hará. Eso, si no se puede hacer 2020, se hace en 2024, al final se va a acabar haciendo, eso, claro, seguro. Eso, como hombre, no hay más que 100 años duros en el cuerpo que lo aguante. Oye, había editado un vídeo por ahí que lo he visto y unas imágenes bastante chulas, ¿no? Donde dais toda la información. A lo mejor yo no te he preguntado por esa información que tú quieres dar. No, a ver, como estábamos comentando antes, las circunstancias son las que son y el jarro de agua fría de la recesión a la fase 1 tenemos que asumirlo como viene. O sea, yo creo que estamos empezando a aprender que necesitamos una capacidad de cambio y de adaptación muy gorda. Hay cosas que están en nuestra mano, que podemos controlar, podemos manejar, pero hay otras que vienen como vienen. En este caso, la fase 1.
Entonces, lo que se está procurando en la escuela, sobre todo, también se intentó hacer en marzo, porque las clases, tanto las colectivas como las de instrumentos, se actuó de forma muy rápida para que los críos no perdiesen esa formación y se hiciese de forma telemática. Entonces, ahora tenemos que tener eso, capacidad de cambio y adaptación según vengan las necesidades, pues que planteen los requisitos que hagan falta. En este caso, pues la recesión de la fase 1 no se sabe todavía, porque nosotros tenemos autogestión y capacidad de decisoria, quizá demasiada, porque no dependemos de una consejería que nos mande como a lo mejor manda a los colegios, como a lo mejor manda a los conservatorios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues la verdad es que no lo sé. O sea, no te puedo confirmar nada porque... Oye, cuando estáis saliendo debajo del agua, ya entonces no se puede soplar otra vez. Entonces, claro, lo que estamos intentando procurar es que vengan como vengan las cosas, tener la capacidad de adaptarnos a cada situación. Ahora la fase 1, pues bueno, como comentaba, no es un conservatorio, no es un colegio que, por ejemplo, aquí los colegios en Totana no están abiertos, o sea, no se da formación presencial. El conservatorio que más cerca tenemos, el de Lorca, no está dando de forma presencial. Entonces, nosotros para tomar una decisión tenemos que tener una cantidad ingente de sentido común. Entonces, si aquí en el pueblo no se está dando formación presencial y lo más parecido en el conservatorio tampoco, no podemos tomar la decisión, quizás, a ver, si yo dijese, hay que decir, clases colectivas o clases individuales, quizás las colectivas no las daría. Las individuales sí, pero necesitamos ver el boletín oficial de la región de Murcia, la publicación, y en función de las restricciones que se apliquen, pues ir informando a los padres, oye, pues que resulta que a lo mejor sin más de 6 personas de fuera de una casa, o sea, de casas diferentes, digamos, no se puede. A lo mejor hay clases de lenguaje que incluso desdobladas son 8, entonces eso no se podría. ¡Ostras! No se podría, entonces tenemos capacidad de decisión, pero vamos en función de los requerimientos sanitarios que nos diga el gobierno regional. Sí, porque he visto también en fotos, en panfletos y en el vídeo pues todo el tema sanitario que habéis dispuesto para cumplir y que no haya riesgo. Claro, aunque el riesgo cero no existe, hay que ser realista. Por supuesto, como te comentaba antes, la prioridad ahora mismo de nuestros alumnos no es la educación musical, es su salud y su seguridad. O sea, la sanidad. Por supuesto. Pero lo tenéis todo preparado. Lo tenemos preparado, de hecho hemos hecho también cambios de horario y de disposición para evitar, por ejemplo, el tema de horario, lenguaje e iniciación, para lo mejor empezaban a las 4, empezaban de forma a la misma hora, de forma conjunta. Pues se ha dispuesto un horario que tenga de 15 minutos de diferencia para que no se junten aglomeraciones en los pasillos. En los pasillos tampoco puede haber gente. De hecho, se han quitado las sillas y se ha dispuesto pues que un pasillo vaya en una dirección, o sea, que una parte, perdón, del pasillo vaya en una dirección y otra parte vaya en otra. Los críos, por ejemplo, deben ir solos a clase. O sea, los papis que normalmente se esperaban en el pasillo, sentados y tal, pues no pueden. Entonces, por ejemplo, en el caso de iniciación, pues iremos las profesoras a recogerlo en la parte de abajo. En el caso del lenguaje o de instrumento, que ya los críos son más grandes, pues tendrán que ir solos. Y además se han dispuesto pues horarios que comentaba de coro, que por ejemplo coincidía primero y segundo y tercero y cuarto, se solapaba, porque es coro, no es canto, se necesita una cantidad de críos suficiente pues, para que se oigan las tesituras y demás. Eso, por ejemplo, que se hacía en el horario de lenguaje conjunto, se va a hacer solo los viernes, con horario reducido, que para mejor, no soy la profesora de coro y no lo sé exactamente, pero quizá más de 5 o 6 críos no puedan estar. Entonces se ha dispuesto un horario especial que será los viernes por la tarde de coro. En el caso de lenguaje, por el caso de lenguaje sí que es verdad que es más cómodo tener las medidas de seguridad porque los críos están en su silla sentados y no se mueven como el caso de iniciación musical. Entonces lo que se ha procurado en función de las matriculaciones, ahora mismo en primero y segundo, es hacer un desdoble. O sea, que se esté dando en el mismo momento las mismas cosas a los críos del mismo curso. Por ejemplo, si en el caso de primero de lenguaje creo que hay 11 críos matriculados.
la clase en la que se estaba dando lenguaje no aseguraba tener la distancia el distanciamiento social que se requiere ahora mismo para... Efectivamente, 11 críos no se podían meter. Entonces, ¿qué se ha hecho? Hacer un desdoble. 5 críos en una clase y 6 en otra. Entonces se estará dando, cada 15 días se cambiará de profesor, unos darán con mi compañero Fran y otros darán conmigo, entonces en el mismo momento, en clases diferentes, se está dando exactamente lo mismo, la misma metodología, el mismo libro, lo mismo todo. Por todo esto que estamos sufriendo, se ha trastocado mucho ese proyecto que tenéis vosotros, el horario se ha ampliado en horas diferentes, por las mañanas, por las tardes, no sé. Porque claro, al dar menos, a la vez, también supongo que habrá menos alumnos matriculados por el tema de la pandemia, aunque ahora empezará, pero todo esto influye. Sí. Y hay que modificar mucho. Es muy complicado tener un proyecto cerrado, totalmente estructurado y que no cambie, haya pandemia o no haya pandemia. Entonces, nosotros vamos un poco adaptándonos a la necesidad. Sí que es verdad que hemos notado que hay muchas menos matriculaciones, pero es lógico, o sea, ahí los padres tienen escepticismo, tienen miedo, entonces prefieren a lo mejor que el crío pierda un año de música antes que va a ponerse en contacto con no sé qué crío, es normal. O sea, es lógico porque la situación es la que es. Pero, por ejemplo, en las clases colectivas, entre clase y clase, se dejan 15 minutos donde el profesor debe desinfectar todas las sillas, todas las mesas, si ha utilizado un atril también, ventilar la clase y, digamos, procurar que cuando vuelvan otros alumnos, la clase esté lo más limpia y lo más desinfectada posible. En el caso de instrumentos, como es solo un crío, son clases individuales, solo un alumno el que está en clase, pues se va a disponer de 5 minutos entre clase y clase, donde el profesor puede limpiar la silla, el atril, la mampara. Van a ver, hay mamparas en todas las clases que hagan pues, de pantalla en caso de los instrumentos de viento. Sí se ha tenido que trastocar el horario. Se ha intentado... Ha tenido que reinventarse, por llamarlo de alguna forma. Totalmente. O habéis tenido que adaptar a una forma nueva de trabajar. Claro. Hemos tenido que adaptarlo todo en función de... la melodía, pero... No, hemos tenido que adaptarlo todo a las necesidades de limpieza y seguridad que... No hay protocolo específico de escuelas de música o actividades extraescolares, pero en función de lo que iba diciendo un poco la consejería para los conservatorios y los colegios y tal, nosotros hemos ido adaptando esos requerimientos a los nuestros, precisamente para asegurar eso, que la escuela es un sitio seguro, donde se va a mantener la distancia social, donde se va a limpiar frecuentemente y que en la medida de lo posible los padres y los críos también estén tranquilos y que no se trastoque tanto como se trastocó en marzo, porque siendo un crío, yo que tengo ya mi edad, no soy capaz de gestionarlo como debería, pues un crío que oye noticias y no se entera mucho, oye cosas y no es consciente quizá de lo que está pasando de verdad, pues es difícil gestionar. Entonces se intenta a la medida posible que el impacto psicológico no sea tan grande. Oye, María, y una cosa, bebe agua que a lo mejor me vas a decir de todo cuando te haga esto. ¿Es caro la música? ¿Es caro aprender música? Aprenderla no, porque, a ver, el aprendizaje supone un proceso cognitivo interno, no supone ningún gasto. Sí que puede ser que la adquisición del instrumento, pues saxofón, pues necesita las cañas, necesita la boquilla, necesita tal. ¿Le puedes comprar uno de plástico? No, hombre, si un crío quiere un tambor, si le compra, tiene que ser un tambor de medianamente calidad. Vamos, que dé el sonido, que suene bien. Sí, pero quizás los materiales que se requieran sí que pueden tener un coste que a lo mejor algunas personas no pueden asumirlo. Aprender en sí, no, porque al final, pues sí que a lo mejor la cuota de la academia y tal, pero al final lo que es el aprendizaje en sí mismo, como proceso cognitivo de pasar de información a conocimiento, no es caro. Es caro, pues yo qué sé, o a lo mejor un violín de calidad, un piano, un teclado, un saxofón. Yo puedo decir que
que si quiere uno medianamente bueno, pues sí que puede ser caro, pero aprendizaje no. Yo del violín, tengo un amigo que es profesor de música, de violín, y me quedé sorprendido cuando me dijo que las mejores cuerdas son de tripa de gato. Yo ya digo, calla, 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 no me digas esto. No sé. No. Yo te pregunto, oye, Sí. ¿dónde va más a la escuela de música? ¿Chicos o chicas? ¿O no tiene por qué haber diferencia de sexo? No. Quizá los instrumentos, quizá por decir algo, los instrumentos a lo mejor de viento, metal o de percusión, pues sí que tengan una incidencia mayor en los chicos. Pero no, o sea, hay chicas que tocan fenomenal la trompeta y chicos que tocan fenomenal la flauta, eso no tiene nada que ver, en absoluto. Yo no toco ni la flauta de Bartolo, tú. Si la trompeta, tareta. Digo, oye, ¿qué te hubiese gustado que no sé, que te hubiera preguntado por la nota esta? ¿O qué te gustaría decir ahora que estamos llegando al final? No sé, de algo que te interese dar a conocer de la escuela de música. No, simplemente lo que he ido comentando, las medidas de seguridad, el doble de lenguaje, el cambio de horario, la adaptación a esta nueva situación que estamos procurando. Todos los días hay enseñanza musical. Sí, por supuesto. No respetéis ni los sábados. Los sábados creo que por la mañana... Por la tarde vamos a hacer descanso. No, por la tarde no, pero por la mañana creo que los sábados sí se sigue dando clase. Pero no, simplemente mostrar que la escuela de música sigue, que no hay ningún problema en que los críos asistan, porque hay medidas de higiene, de seguridad, de distanciamiento, que aseguran que podemos dar una enseñanza de calidad musical sea la circunstancia que sea fase 1, sea lo que sea. Ahora mismo en fase 1 pues hay que esperar la publicación, eso que te he comentado, del boletín oficial de la región de Murcia. En función de eso se tomarán decisiones, pero la enseñanza musical de la escuela está adaptada, tanto semipresencialidad como a distancia, como presencial, como lo que sea. Entonces, asegurar que esa enseñanza se va a dar. Oye, y lo último, Dime. tocar un instrumento de viento con la mascarilla puesta es difícil. Está complicado. No, a ver, los críos que asistan a la escuela tienen que llevar todo en mascarilla obligatoriamente, tienen que llevar su gel hidroalcohólico, su material de limpieza propio, aunque nosotros a la entrada de cada clase tenemos nuestros instrumentos de limpieza, por supuesto. La mascarilla se va a mantener en instrumentos que no requieran la utilización de la musculatura facial. O sea, la percusión, platillos, el piano. La guitarra, pues el violín, son instrumentos que, de hecho, tenemos también una profesora de plectro. ¿Qué es eso? Plectro son los instrumentos de cuerda, tipo la bandurria, que llevan más cuerdas que la guitarra. Todos esos instrumentos, evidentemente, no requieren soplar, como vulgarmente se dice. Entonces, los críos durante esa clase tienen que tener la mascarilla puesta. En el momento que algún crío de flauta, de clarinete, de saxofón esté en clase, pues para tocar se tiene que quitar la mascarilla, pero en el momento que no esté tocando se la tiene que poner. María Corbalán, que muchísimas gracias. Y bueno, es la primera vez que vienes, ¿no? Sí. Bueno, pues yo voy a salir del estudio después que tú, no vaya a ser que me caiga el cubo de agua encima. Esto es como cuando vas a pescar, ¿no? Hay días que se te da bien la pesca y días que no se te da bien. Tú cuando salgas te vas mirando para arriba, no te vayas a... Es que ha sido un placer, mujer. Igualmente, muchas gracias. Venga, muchísimas gracias, y lo que sí tenemos claro es que esa pequeña agrupación musical se está convirtiendo en todo un gran conservatorio, en que hay afición a la música aquí en Totana, de todo, y que músicos grandes hay, como tú me has comentado, y sobre todo seguridad, enseñanza, aprendizaje garantizado. Por supuesto. Que para eso hay 20 profesores. María, lo dicho, muchísimas gracias. Igualmente. Y a todos ustedes, señores y señores, gracias. Bueno, y si quieren algo, pues la agrupación musical, ¿tendréis página web? Sí, tenemos página web, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos músicos a los que se puede consultar
y una persona de administración que con cita previa pues se puede consultar lo que sea necesario. Pues si quiere usted más información, llame y se entera. Queden con Dios.